El día de hoy se verá sobre la columna de destilación. El objetivo de esta es separar una mezcla de líquidos en sus componentes individuales. Cuando la diferencia en el punto de ebullición de la mezcla de componentes es grande, se utiliza una destilación simple. Cuando la diferencia es baja, la destilación es fraccionada. Los usos que normalmente se le dan son en la industria petroquímica, en la industria química, producción de etanol y bebidas alcohólicas, producción de procesamiento de alimentos, en la industria farmacéutica y producción o purificación de agua. Normalmente se utilizan para tener una alta pureza de los componentes individuales o separación. Las partes que se tiene de la columna son la columna vertical, que es donde se da la separación, los elementos internos de la columna, que pueden venir a ser platos u otros componentes que ayudan a la separación de los componentes. El reboiler, que es el que aporta la mayor cantidad de la energía térmica para que se dé la evaporación de los componentes y así poder separar. El condensador, que transforma el producto final en líquido y para poder separarlo. El tambor de reflujo, en caso de que existiese un reflujo, es una recirculación del producto ya destilado y que va directamente hacia la columna y va en contracorriente para dar un mayor enriquecimiento y obtener mejores rendimientos en la separación. Todos estos componentes ayudan a una transferencia de calor y masa o a su vez a mejorarlos. El principio de funcionamiento es que se da entre la diferencia de puntos de ebullición de los componentes de una mezcla líquida. Cuando los puntos de ebullición son bajos, estos tienden a vaporizarse más rápidamente que los otros. Y cuando estos son altos, se mantienen por más tiempo en estado líquido, como en el caso que se presenta. Los gases de butano y propano se volatilizan rápidamente a 20 grados centígrados y es los primeros que salen. Y a medida que se va bajando en la columna, se nota cómo va aumentando la temperatura y van saliendo cada uno de los diferentes compuestos, en este caso de una mezcla de petróleo. Las etapas en una columna son la de calentamiento, que es la entrada de alimentación, y aquí da la energía el reboiler hasta que se vaya vaporizando, que es la siguiente etapa. Aquí los componentes volátiles se transforman en vapores y ascienden a través de la columna. Después viene la condensación, que pasan a través del condensador para que se enfríen los vapores y así recogerlos y, en el caso de que hubiese reciclo, devolverlos y mejorar la eficiencia de separación. La separación en etapas se da por bandejas o platos. Aquí cada una de las etapas tiene una etapa de condensación y vaporización y se considera cada una por individual. Aquí viene la recolección de productos en bandejas superiores y también hacia las bandejas inferiores va lo que es más pesado. El residuo normalmente son componentes no vaporizados que descienden a través de la columna y se recogen en la parte inferior. Normalmente esto es lo que no se desea como producto o a veces es lo que sí se desea como producto y no la parte que se vaporizó y se recogió por la parte superior. A continuación se verá una simulación de una columna de destilación en el programa de Aspen Hydis. En HYSYS hemos cargado la base de datos correspondiente a los dos compuestos metanol y agua. Hemos elegido el paquete termodinámico único y hemos hecho ya la primera parte que correspondiente a Shogun Column para determinar el número de platos. En dicho ítem, en dicha operación, la información a añadir complementaria es los compuestos claves tanto ligero como pesado en los fondos y en el destilado que corresponderá a la fracción molar esperada a obtener, las presiones del condensador y del reboiler, y esto nos indica que el reflujo mínimo corresponderá a 0,7. Dos veces el reflujo mínimo. Para el cálculo hemos obtenido 1.4, con lo cual obtenemos que el destilado es 80,7 y
el número de etapas 9, siendo la número 4 la etapa de alimentación correspondiente. Recordemos que el número de platos corresponderá a 9 menos 1, siendo 8. Adelante, a continuación a eso, añadimos la columna de destilación rigurosa para hacer los correspondientes procesos. Entonces, tenemos la alimentación, tenemos un condensador total, destilado, los fondos, los calores correspondientes al hervidor como del condensador, y debemos modificar aquí el número de platos 8, siendo el plato de alimentación el número 4. Añadimos, estamos trabajando a unas presiones de 100 kilopascales tanto como para el revuelo y el condensador, y podemos añadir aquí la información que nos daba el show con color. Nos vamos a monitor, verificamos que los grados de libertad sean ceros y procedemos a correr. Con dichos valores estamos obteniendo que la composición presenta una composición de 0.9469 y los fondos de 0,0118 para el metanol. Lo que se procederá entonces es a realizar cuál sería el reflujo óptimo para obtener las especificaciones requeridas. Entonces vamos a la columna, añadir una especificación que corresponderá básicamente al metanol en el destilado, siendo un stream en el destilado que queremos que alcance 0.95 el metanol, y a su vez añadimos otra especificación para la fracción del componente agua en los fondos. Que corresponderá entonces a 0.99. Una vez añadido esto de aquí, cambiamos las especificaciones, los valores a mantener constantes en esta corrida, siendo las especificaciones recientemente ingresadas. Se procede a una corrida y efectivamente con las nuevas especificaciones hemos determinado que sale 0.95 y 0,01 para el metanol, un destilado de 2471 kilogramos hora, y tenemos un reflujo de 1.5. Añadimos las especificaciones para la temperatura del condensador, y notamos que en esta simulación nos indica que el condensador va a trabajar entonces a una temperatura de 64,85 Celsius.